Como es la función f de x es x más 1 sobre x. Sí. Bueno, lo primero que tenemos que hacer siempre con una función, que es El dominio. el dominio. Perfecto. Dominio de f. Serían todos los reales menos el 0. X tal que x pertenece a los reales y x es distinto de 0. Esa es la forma linda que les gusta que les escriban los dominios. Tenemos entonces el dominio. Vamos a ver qué es lo siguiente que tenemos que analizar. La paridad. Vamos a ver si la función esta es par. ¿Se acuerdan cuando una función era par? Cuando f de x era igual a f de menos x. Cuando f de menos x era igual a x, puede ser. F de x es igual a f de menos x. Y esta es par. Y una función impar. Cuando menos f de x es igual a f de x. O cuando menos f de x igual a f de menos x. Era lo mismo, ¿no? Claro. F de x es igual a menos f de menos x y menos f de x es igual a f de menos x. Esta, la par, esta es impar. Las funciones que son pares son simétricas respecto del eje y las funciones que son impares son simétricas respecto de la bisectriz del tercer cuadrante, si no me equivoco, segundo cuadrante, de esta. O sea, las funciones pares son simétricas respecto de este y las impares son simétricas respecto de este eje. Bueno, entonces vamos a ver si la función esta es par o si es impar. O ninguna de las dos. Primero tenemos que ver cuánto vale f de menos x. Esto sería menos x más 1 dividido menos x, ¿no? Claro. Que esto es distinto que x más 1 sobre x. Porque este nos quedaría, para que este nos quede positivo, tendría que ser x menos 1. No es lo mismo. Y ahora, menos f de x sería x más 1 dividido menos x, por ejemplo. O sea, con el menos de acá abajo o acá arriba. Que tampoco son iguales. Entonces la función no es ni par, no es tampoco impar. Bueno, yo esto lo voy borrando. Ustedes tienen que seguirlo en la hoja, ¿no? Pero yo no tengo tanto espacio. Ah, claro, la función no es ni par ni impar. Pero en este caso, que vos tenés que la función f de menos x es igual a menos x más 1, eso no. vos lo igualás. Vos el menos ponés, si vos ponés el menos menos hablando, f de x claro, vos ponés el menos, sería, o sea, ponés un menos 1. X más 1. Sería Así. Claro, quedaría negativo. Claro, te Que quedaría es lo mismo que 1. ponerlo en el numerador o en el denominador. Pero esto no es lo mismo que menos x más 1 sobre x. Sobre menos x, que era el f de menos x. Generalmente no son ni par ni impar. Es raro que las funciones sean pares o impares. Bueno, asíntotas. Nos ¿Cuál faltan asíntota las quieren hacer primero? intersecciones. ¿No dice la intersección ahí? En cuanto a dominio, paridad, asíntotas, intervalos de crecimiento y decrecimiento, extremos relativos y absolutos, puntos de inflexión y concavidad. No piden intersecciones, pero las podemos hacer. ¿Cómo sería la intersección con el eje X? No tendría, ¿no? Sería cuando esto sea igual a 0, que es X más 1, con el eje, claro. sobre X. Sería, Con el eje de las X entonces se va a intersectar cuando Y vale 0. Y sea igual a 0. Ahora Y está saldría X. menos 1. Claro. Entonces X más 1 es igual a 0, entonces X es igual a menos 1. Y cuando se intersecta con algo así, tendríamos que hacer f de 0,
Pero como 0 no está en el dominio, no existe y por lo tanto no se va a tocar nunca el eje de las X. ¿Se entiende? El eje de las Y, perdón. ¿Cómo, cómo? Eso sí. No escuché. Nosotros tenemos los dos ejes, ¿no? Cuando toca el eje de las X, significa que Y vale 0. ¿Sí? Igualamos la Sí. función a 0. Y acá despejamos cuánto vale X. Que eso es cuando X vale menos 1. O sea que acá. Ahora, para tocar el eje de las Y, X tiene que ser 0. Pero X no puede ser 0 porque no está en el dominio. Entonces la función está bien. no va a tocar nunca al eje de las Y. Eso era nomás. Que eso, bueno, tampoco no lo pedí el enunciado, pero pueden pedirlo a veces los puntos de intersección con los ejes y bueno, ya es así. Para encontrar cuando intersecta el eje de las X se iguala a 0, para determinar cuando se intersecta el eje de las Y se iguala a X a 0, esa empresa. Bueno, después asíntotas. Vamos a hacer el estudio de las asíntotas verticales primero. ¿En qué puntos hacemos el análisis de las asíntotas verticales? En 0. ¿Dónde lo buscamos? En los que están ¿Cómo se cerrados. hacía? En los Tenés que valores calcular el límite. están en el dominio. Hacia los valores que extrajimos del dominio, exactamente. De la función x más 1 sobre 0. Sobre 0 no, perdón. Sobre x. Por izquierda. Ahora, si nosotros decimos que x tiende a 0, 0 más 1 es 1, o sea que todo el numerador tiende a 1, y el denominador va a tender a 0, pero este es un 0... infinito, ¿no? Tiende a infinito, exactamente. Ahora bien, como este es un 0 que es más chico que 0, porque es un 0 a la izquierda, como nos estamos acercando hacia la izquierda, es un número negativo este. Si yo tengo 1 dividido un número negativo, me va a tender a menos infinito. ¿Se entiende eso? Sí, sí, sí. El concepto del límite lateral por izquierda. Y el límite, acá ya con esto nos alcanza para decir que hay una asíntota vertical de ecuación x igual 0. Porque ya con que uno de los dos límites laterales me dé infinito, me alcanza para decir que hay una asíntota. Se puede hacer el límite con x tendiendo a 0 por derecha, también de la función. Y este también va a dar infinito porque nos queda 0 más 1 es 1, dividido 0 nos da infinito, pero con la diferencia de que este 0 es un 0 positivo, porque es un 0 que viene desde la derecha. Y un 1 positivo dividido 0 positivo nos da un más infinito. Esto está bueno para cuando grafican, saber si va hacia más infinito o hacia menos infinito, a la izquierda o a la derecha. Entonces, yo lo voy a graficar acá chiquitito porque no necesito un gráfico tan grande. Dijimos que la función intersecta el eje de las x en menos 1. Y dijimos que si nos acercamos a 0 por la izquierda, la función tiende a menos infinito. Y si nos acercamos hacia el 0 por la derecha, la función tiende a más infinito. Entonces hacemos un cálculo ahí. Sabemos que esto va a ser una asíntota, así que va a venir así. Y ahora toca ver si la función tiene asíntotas horizontales. ¿Cómo determinamos las asíntotas horizontales? Teniendo infinito. Con el límite. Ese sí. Límite con x tendiendo a más infinito o a menos infinito de x más 1 dividido x. ¿Qué pasa acá? Tenemos una indeterminación, porque tenemos infinito más 1, es un recontra infinito, y infinito dividido infinito nos da indeterminado. Para salvar esta indeterminación, Sacamos, claro, como se puede. sacamos factor común x en el numerador y en el denominador. Te queda igual Nos queda a x, x dividido x, más 1 dividido x, sobre, bueno, en el numerador más, x. Y acá lo podemos simplificar, esta x con esta x. Nos queda entonces, esta x con esta también se simplifican,
y es el límite con x tendiendo a más infinito de 1 más 1 sobre x. Claro, Ahora, te queda igual si nosotros tenemos un número entero, o un real, dividido infinito, ¿a qué tiende eso? a 0. 0. Tiende a 0. Y 0 más 1, 1. Entonces la función presenta una asíntota horizontal hacia la derecha de ecuación y igual a 1. Habría que hacer lo mismo con x tendiendo a 0 a menos infinito. Esta es una asíntota así que se hace punteadito. También de la función x más 1 dividido x. Claro, igual te daría 1. Hacemos lo mismo. Claro, hacemos todo el mismo procedimiento y nos da de vuelta 1. Entonces, ahí ya tenemos la asíntota horizontal. O sea, la función presenta una asíntota horizontal de ecuación y igual a 1. Y como una Bueno, voy asíntota horizontal a no tiene borrar. asíntota oblicua. ¿Puede ser? Claro, es una condición para que haya asíntota oblicua que el límite con x tendiendo al infinito nos dé infinito. Si nos da un número entero o un número real, la función presenta una asíntota horizontal. Si nos da infinito, puede o no tener una asíntota oblicua. En este caso, como ya tiene una asíntota horizontal, ya no haces el análisis de la asíntota oblicua porque no se pueden pasar las dos cosas a la vez. Bueno, entonces tenemos Y ahora ya estamos con los puntos interval, ya tenemos las asíntotas, pasamos a puntos críticos. Sí, intervalo de crecimiento, extremos relativos. Bueno, vamos viendo. ¿Qué hacemos entonces de puntos críticos? Primero vamos a determinar cuánto vale f' de x. Ah. ¿Cómo queda la derivada esa? 1 menos x, ¿puede ser? La derivada del primero. Pará. La derivada del primero es 1, por el segundo sin derivar, No, el segundo sin derivar. x. Es menos x, ¿puede ser? Sobre x al cuadrado. 1 sobre x al cuadrado. Menos. 1 menos x. Paren. De a uno, vamos. Vamos por partes. La derivada del cociente. La derivada del cociente es la derivada del primero, que es 1. Que te queda 1. Por el segundo sin derivar. Que es 1. Te queda 1. Menos. El segundo sin derivar. Menos. Por la derivada del primero, que es 1. Todo esto dividido el segundo al cuadrado. Y ahora sí, x con x se cancelan y nos queda 0 sobre x cuadrado. ¿Cómo? No, pará. No, porque es 1 ahí. La primera x es 1. Sí, es 1 menos. Porque No, te la estoy derivada del diciendo. primero es 1. La derivada del primero es 1. Por el segundo sin derivar, que es x. Menos. El primero sin derivar, que es x más 1. Ahí está. Por el segundo sin derivar. Por la derivada del segundo, que es 1, digo. Sobre x al cuadrado. Ahí está, me gustó más. Entonces nos queda que f' de x es x menos x más 1 sobre x cuadrado. Y este con este se cancelan y nos queda 1 sobre x cuadrado. Ahora sí, estamos de acuerdo. Chicos, por favor, estaba viendo si estaban atentos, estaban re distraídos, se comieron el más 1 ahí. ¿Nosotros nomás? Bueno. Sí, yo estaba verificando a ver si estaban atentos y Juaco también me guiñó un ojo, yo lo vi mientras lo estábamos viendo. ¿Está para equivocarse acá igual o no? Sí, obvio. Tenemos la función derivada, buscamos los puntos críticos. ¿Cómo encontramos los puntos críticos? Igualamos a 0. Nos queda que 1 sobre x cuadrado es igual a 0. Esto
pasamos este x cuadrado multiplicando para allá, nos queda que 1 es igual a 0. Eso significa que esta función no puede igualar a 0. Y por otro lado, hacemos qué puntos no pertenecen a la derivada, qué valor no puede tomar esta No función. existe el 0. Pero el 0 no está definido. Pero el 0 tampoco está definido en nuestro dominio Ya en el original, dominio así que original. no tiene puntos críticos la función. Eso está bueno. Para que no exista, igualaste a 0 el denominador. Claro. O Vemos qué valores de x no puede tomar la función derivada. En este caso, como no puedo dividir por 0, voy a igualar a 0 el denominador. Si fuese el caso de una raíz cuadrada, tengo que hacer que, qué sé yo, que el argumento de la raíz cuadrada sea mayor o igual que 0. Si la raíz cuadrada está en el denominador, es mayor estrictamente que 0. O sea, depende de cuál sea la restricción que vos tengas. Si vos acá tenés un logaritmo natural, si no importa, o sea, dependiendo de la restricción que tengas, cuál es la que vas a aplicar. ¿Se entendió? ¿O fui muy rápido? sí, o sea, a mí se me mezcla eso de cómo ver que no exista y cómo ver cuando es igual a 0. Pero Bueno, vamos a igual hacerlo más lento entonces. Vamos no tranquilo. habría. Tenemos que la función f' es 1 sobre x cuadrado. Para encontrar los Sí. puntos críticos tenemos que ver cuando esto sea igual a 0, que es lo que hicimos primero, decimos que esto es igual a 0, pasamos este para el otro lado multiplicando y nos queda que 1 es igual a 0, Sí. lo cual es un absurdo. Entonces podemos decir que no hay ningún valor de x que haga que la derivada sea 0, porque f' no puede ser igual a 0. Otra La otra manera condición que podemos tener... puede ser ¿Cómo? diciendo que como es, que la otra manera de decirlo sería que como es un cociente, los cocientes se hacen 0 cuando el numerador es igual a 0, y en este caso tenemos una constante. Claro, Por lo tanto, no se anula Claro. nunca. sí. Bueno, y la siguiente posibilidad es ver cuando, si es un punto crítico, cuando la función derivada no está definida. Ujú. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que f' de x es 1 sobre x al cuadrado. Tenés que ver cuáles son las restricciones que vos tengas en esta función para ver cuáles son los valores de x que hacen que esto no exista. Que serían cuando x vale 0, por ejemplo, porque es una división. Sí, ¿Se entiende? Entonces, sí. como x no puede ser 0, 0 tendría que ser un punto crítico, pero no puede ser un punto crítico porque no pertenece al dominio de la función original. Ah, ahí está. O sea, no puede ser un punto crítico porque directamente no está en la función el 0. Ya desde el principio dijimos, bueno, x no va a ser 0. Entonces, si x no es 0, 0 no puede ser un punto crítico. Ok. Bien. Ahí está. Buenísimo. Entonces, podemos afirmar ya que la función no tiene puntos críticos. Pero 0, aunque no es un punto crítico, puede ser un lugar donde la función cambie su crecimiento o decrecimiento, o su concavidad. Vamos a ver qué pasa con la derivada segunda. ¿O quieren hacer los intervalos de crecimiento ya? Sí, primero No, eso, va ¿no? bien. Pero Bueno, no sé Vamos con el qué va intervalo de primero. crecimiento. Es lo mismo. podemos. Bueno, tenemos entonces, para determinar los intervalos de crecimiento, vamos a hacer un cuadrito donde vamos a poner a la función y a la derivada en sus filas. Y como columnas vamos a determinar intervalos del dominio. Por ejemplo, sería la función, la tenemos partida al medio por esta asíntota. Entonces sería desde menos infinito hasta la asíntota. Y después desde la asíntota hasta más infinito. Si nosotros tuviésemos algún punto crítico, ese punto crítico también sería uno de los que nos cortan el dominio. Lo consideramos como que nos corta el dominio en partes. Iría solo, tipo, lo pondríamos en una columna solo.
en una fila. Claro, no, imagínate que acá, en esta de acá, lo igualamos a 0 y nos dio x igual 5. Entonces, este intervalo de acá sería desde 0 hasta 5 y después desde 5 hasta más infinito. A eso me refería con... Ujú. Y los Ah. puntos críticos los pondríamos acá. 5. Sería la división entre las dos columnas. Bien. Como no es el caso, vamos desde 0 hasta más infinito. Y después agarramos y elegimos un número que nos guste, que nos quede lindo, y lo tomamos acá. Esto hay en algún lugar donde hicimos alguna macana. Este más es un menos. Pero el menos de acá distribuye a la x y al 1. Entonces este es menos 1 y esto es menos. Ahí estaba el error. ¿Lo ven? Sí. Me había comido distribuir el menos en este paréntesis, entonces este 1 nos había quedado positivo y la derivada de esta nos había quedado el signo opuesto directamente. Bueno, entonces ahora elegimos números para evaluarlos acá en la función derivada. Algún número que pertenezca a este intervalo y que sea un número lindo, no me van a elegir menos 35. Menos 1. Decimos f' de menos 1. Nos queda Me queda negativo. menos 1 sobre menos 1 elevado al cuadrado. Menos 1 al cuadrado es 1 positivo y menos 1 sobre 1 nos quedó signo negativo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos decir? Que la función decrece en el intervalo desde menos infinito hasta el 0. Y ahora elegimos un número, 1 por ejemplo. Nos queda menos 1 dividido 1 al cuadrado, también es negativo. Por lo tanto, la función también decrece acá. ¿Se entiende eso? O sea, tenemos que reemplazar con un valor en la función derivada. Elegís un número que esté dentro de este intervalo y lo metés en la función derivada y haces la cuenta. Y solo te fijas en el signo final que te quedó. Es lo único que te importa a vos, el signo. Si es negativo, está decreciendo. Y si es positivo, estaría creciendo. En este caso, decrece para todo el dominio. Ok. Entonces acá tenemos los intervalos de crecimiento y decrecimiento. La función decrece en menos infinito, 0, unión, 0, más infinito, o la función decrece para todo su dominio, porque este es el dominio de la función. O sea, ahí tienen esas dos formas de aclararlo. ¿Sí? En el f de menos 1 no sería positivo, ¿no te quería 1 positivo en vez de negativo? No, fíjate que siempre es decreciente. Tenés menos 1 dividido menos 1 al cuadrado. El cuadrado cancela el menos de la x No dije y nada. queda el menos. Mala mía, mala mía. Normal. No pasa nada. No pasa nada. Bueno, y ya están los intervalos de crecimiento. Vamos a la concavidad. Sí. Para la concavidad, ¿cómo analizamos la concavidad? Con la derivada segunda. Sí. Esto es menos 1 sobre x cuadrado, y esto ya lo borro. Esto es lo mismo que tener menos x a la menos 2, ¿no? Sí. Buenísimo. Entonces la derivada segunda de esto, ¿cómo nos queda? 2x a la menos X 3. a la menos 3. Sí. Que es lo mismo que decir 2 sobre x al cubo. Bueno. Entonces, de vuelta, tenemos que hacer lo mismo que hicimos hoy para encontrar los puntos críticos, que no son puntos críticos, pero son los puntos donde puede cambiar la concavidad de la función.
Para Ah, ello tendríamos que sí. igualarla a 0. Nos pasa lo mismo que hoy. Como el numerador es distinto de 0, no va a ser nunca igual a 0 esta función. Uno, Y ver en qué puntos no está definido, que no está definido para 0, pero 0 tampoco está definido el dominio, así que estamos en la misma. Y tenemos que hacer lo mismo que hoy. Podemos usar el mismo cuadro, podemos usar un cuadro distinto. F de x, f segunda de x. Y Y, claro, se reemplaza en la f segunda, ¿no? En la derivada segunda. claro, no se reemplaza, es una línea, es la línea siguiente. O sea, lo agregan al cuadro. Hay veces que en los cuadros Bueno, ponen un número solo. claro, porque te ponen ese número y después acá completan si es máximo, si es mínimo, en vez de hacer así, mira, O sea, es para ver si es así. un punto de inflexión. Claro, Si en este ten- caso podría ser un punto de inflexión. Claro, Y desde 0 al infinito, así te hacen. claro. Tenés Lo toda una mismo. columna para el 0. Bueno, acá como el 0 es una asíntota vertical, y acá no existe, se podría dejar así. Yo directamente no le pongo la columna. Pero podés, y en caso de que haga falta, podés aclarar que acá sería un máximo, un mínimo, un punto de inflexión, o cualquier otra cosa. O sea, si tiene una Sí, concavidad para abajo de un lado y una concavidad para arriba del otro, por ejemplo, ahí sí sería punto de inflexión. Si tuviese las dos apuntando para el mismo exactamente. lado, no. Ah, está bien. Y ahí determinamos si es máximo o Bueno, mínimo. y ahora toca ver las concavidades. Bien. Hacemos lo mismo con Sí, f segunda de menos 1. Esto es 2 sobre menos 1 elevado al cubo. me queda Y esto nos negativo. da un número negativo. Eso significa que es cóncavo hacia abajo. Y la derivada segunda con x igual a 1 nos quedaría 2 dividido 1 al cubo, que esto es positivo y por lo tanto es cóncavo hacia arriba. Podrían decir que 0 es un punto de inflexión, pero no, es una asíntota vertical. Ok, Ojo con eso. ok. Sería un punto de inflexión si 0 perteneciera al dominio de la función original. Si 0 estuviera en el dominio de la función original, habría sido de todo. Punto crítico, máximo, mínimo, quién sabe. Pero no está directamente en el dominio, así que no lo analizamos. Y si Una forma tuviese, de acordarse si es cóncavo hacia arriba o hacia abajo, que me la enseñaron a mí hace un montón y todavía me la acuerdo, así que fíjate si será buena. Que si la derivada segunda es negativa, significa que la función debe plata y por eso está triste. Y si la derivada segunda es positiva, la función tiene plata y por eso está feliz. Uno ah, con la joya. plata se acuerda de todo. Con la Mal. plata te acordás de todo, ¿viste? Es así, funciona la vida así. Y tengo una Bueno, pregunta más. sí, Si las dos concavidades me dieran para el mismo lugar, para el mismo sentido, para abajo, ponele. Ahí, si el cero perteneciera, ¿eso sería un máximo? Porque estaría en el medio de la cóncava, creo. no, no Ah, necesariamente. Habría que ver qué pasa con la derivada primera. ah, oh, bueno. Una cosa, hay una forma de analizarlo que es con el signo de la derivada segunda, pero es en el punto crítico. Si Ok, vos analizás esto no la lo derivada tengo. segunda, claro, es un criterio de determinación de extremos relativos. Vos tenés por el signo de la derivada primera antes y después del punto crítico, o analizar el signo de la derivada segunda en el punto crítico. Que si te da negativo, significa que está triste, entonces el punto crítico es un máximo, y si es positivo, está feliz, y el punto crítico es un mínimo. Pero eso es en el punto crítico, no en 1 y menos 1. En 0 no podemos analizarlo. ¿Se entendió? ¿Ya te contesté la pregunta? Sí, sí, sí. Bien.
Bueno, entonces, ¿qué nos falta? Dibujarlo nomás. Punto de inflexión no tiene, concavidad es hacia abajo y hacia arriba. Y bueno, nosotros ya tenemos que este punto pasa por acá, que acá hay una asíntota, y acá tendría por acá, así que más o menos es así.